Bueno, fue una tragedia que estremeció al sur de la Florida hace una década. Hablamos del homicidio de una niña de 11 años a manos de su hermano Ronald Salazar, quien era menor de edad y fue sentenciado originalmente a una doble cadena perpetua. Bueno, su caso es hoy el primero en Miami-Dade que se revisa bajo un reciente dictamen de la Corte Suprema que prohíbe cadenas perpetuas para asesinos menores de 18 años. Ronald Salazar habla por primera vez ante las cámaras de televisión y le dio esa exclusiva a Ana Cuervo en Telemundo 51. La estranguló, la ahorcó y después la degolló con un cuchillo. Hace 10 años, un niño de 14 años confesó cómo estranguló, degolló y posteriormente violó a su hermana de 11 años de edad. Es una confesión escalofriante, ¿no? Y no puedes negar que no eres tú, que ese eres tú. Hoy, a los 24 años de edad, Ronald Salazar trata de explicar qué lo llevó a cometer un acto tan cruel y violento. El niño que hizo eso hace 10 años, para mí es un extraño, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado, de acuerdo a estudios científicos. La última parte que desarrolla en el cerebro frontal. ¿Qué pasa en la parte frontal? Hay anticipación de consecuencias. Pero la decisión del Tribunal Supremo no impide que alguien como Ronald se pase el resto de su vida en prisión. No prohíbe que el juez que lo resentencie le dé vida de vuelta. Simplemente el juez tiene que tomar en consideración la edad del individuo a la hora de cometer el crimen. Y además, las circunstancias que enfrenta el menor de edad. Mi mamá me dejó a los 6 meses, creo, de nacido. La abuela de Ronald falleció cuando tenía 6 años. Cuando yo me di cuenta de que ella no era mi mamá, que mi abuelo no era mi papá, fue dolor. Mientras sus padres comenzaban una nueva vida en Estados Unidos. Todo el mundo en El Salvador quiere tener un familiar en los Estados Unidos. Pues a través de ellos uno puede tener una vida mejor. Y al abandono aparentemente se sumaron otros traumas. Un trauma que fue abuso sexual. Y muchas veces las víctimas de abuso sexual se convierten en victimarios más adelante. Una muchacha, sí, abusó físicamente, me introdujo a las cosas sexuales. ¿Qué edad tenías? 7, 8 años más o menos. Y eventualmente fue el blanco de pandilleros. En ellos encontré un sentido de protección. A los 10 años de edad habló con sus padres por teléfono por primera vez. Y poco después le dijeron que querían traerlo a Estados Unidos. Yo tenía miedo de venir a este lugar con unos desconocidos. 3 años se tomaron para que me pudieran convencer. Esta noche Salazar nos habla sobre lo que ocurrió tras reunirse con sus padres y los hermanos que no conocía y los terribles actos que cometió. E indagamos sobre el precedente legal que deja su caso. A las 11. A los 14 años, Ronald Salazar fue condenado a doble cadena perpetua por violar y asesinar a su hermanita de 11 años. Y cumpliendo una orden de la Corte Suprema, una jueza de Miami-Dade redujo su sentencia a 40 años con la posibilidad de salir libre en 15. ¿Pero qué pudiera llevar a un menor de edad a realizar algo tan terrible? Salazar habló por primera vez ante las cámaras de televisión en una entrevista exclusiva con nuestra Ana Cuervo. Ronald Salazar llegó a Estados Unidos de El Salvador a los 10 años y se encontró con sus padres y hermanos de 11 y 12 años. No los conocía. Empecé a sentir un odio en contra de mi padre al principio. Llegué a pensar en el homicidio en contra de él. Nos cuenta que empezó a tener visiones y a escuchar voces. Eso fue algo que se vino dando con el tiempo. Los récords del hospital indican que Salazar, con 14 años, dijo que tenía un cuchillo debajo de su colchón. Estuviste incluso en un hospital para enfermos mentales y sabían lo que tú tenías planeado, lo que habías pensado y te dejaron ir. Sí, e incluso mis padres llevaron dos cartas que mi hermanita había escrito. Hermanita, a la cual estranguló, degolló y violó en el 2005. Pues sí,
Es mi culpa, yo cometí el crimen. Yo cometí esas barbaridades. ¿Por qué la violaste además? Incluso cuando ya estaba muerta. Eso fue algo que se dio al momento, pues no quiero entrar en detalles en eso. Lo que pasó no tenía que pasar, ni siquiera que ella muriera. ¿Te arrepientes? Claro que sí. Y mil veces yo diera mi vida por traer a esa niña de regreso. Nosotros en el área de psicoterapia consideramos que cualquier ser humano puede tener incluso una transformación y puede tener una mejoría. La jueza Sue Ellen Besner lo sentenció a 40 años de prisión, con la oportunidad de revisar el caso después de 25 años. Quedarían unos 15 más. En esos 15, si él demuestra potencialmente un buen comportamiento en la cárcel, rehabilitación, una serie de cosas, potencialmente la jueza lo puede dejar ir. Todo el mundo piensa que yo soy un monstruo. Y pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar eso después de tremenda atrocidad, tremenda cosa que tú hiciste, no? Pero sí, me gustaría esa segunda oportunidad para demostrar de que yo no soy ese niño de 14 años. Nosotros quisimos hablar con los padres de Salazar, pero fue imposible contactarlos. La Fiscalía Estatal está apelando la decisión de la jueza de reducir la sentencia. Les informó Ana Cuervo.